cual a su vez nos lleva a tener que utilizar evidentemente metodologías que rompen, digamos, quizá esquemas más convencionales en relación a lo que es la actualización del profesorado, incorporar las buenas prácticas desde esa perspectiva de que el profesor pueda actualizar, cambiar algunos de sus referentes, replantear sus esquemas, algunos de ellos, a partir de lo que le aporta, a partir de lo que recibe con referencia a una buena práctica. Y este último elemento también quería hacer algún pequeño subrayado en el sentido de que una buena práctica obviamente puede o debe de ser evaluada, y en consecuencia ese es el componente que debe permitir o de alguna manera validar algunos de estos aspectos que estamos mencionando de transferibilidad, de sistematización, etc. Eso evidentemente es la evaluación la que nos permite llegar a esos elementos. Ya he mencionado antes que una buena práctica en ningún caso es una improvisación, algo que alguien plantea un día y dice, bueno, a ver si esto funciona. No va la cuestión. Bueno, vamos a quitar más allá un poquito esto, porque son como os digo. Entiendo que la presentación va a estar a vuestra disposición, pues, son especificaciones, entiendo que interesantes, sobre todo en la medida en que queramos analizar, ¿no? Que queramos identificar componentes, características, sobre todo en clave de investigación, en relación a una buena práctica. Las cuestiones que estamos haciendo, pues que entiendo que no es necesario ir una por una. Otro elemento quizá es interesante que lo detengamos un momento es lo que podemos considerar como indicadores. Bueno, ¿qué es lo que nos permite identificar, reconocer una buena práctica? Y en ese sentido, pues también manejando pues, referentes, autores que en este sentido han generado, digamos, conocimiento, han generado literatura científica, pues de una manera sintética podemos establecer o identificar estos elementos como indicadores. Es decir, una buena práctica, para que lo sea, evidentemente debe de generar en su contexto, en el contexto en el que se lleva a cabo, un impacto, una incidencia, que tiene que ocurrir algo que no ocurría antes de implementar esa buena práctica. Por lo tanto, ese impacto, bueno, aquí ha pasado algo, aquí bueno, se está haciendo algo que está transformando esta realidad, que sea de manera parcial. Ese es un indicador que debe darse. Otro es la incidencia en el clima, en el ambiente, en el grupo de profesores, en el departamento, en el seminario, en el centro. Una buena práctica debe de tener una incidencia en el clima. Este es otro elemento que habitualmente los especialistas identifican como un indicador claro. Uno tercero es la sostenibilidad, porque una buena práctica no es una flor de un día, no es algo que se hace en un momento dado, funciona bien, resulta novedosa, genera expectativas, pero luego simplemente desaparece. Eso no podemos considerar una buena práctica. Por lo tanto, un tercer indicador sería que debe tener una sostenibilidad en el tiempo, una durabilidad, lo que no significa, por otra parte, que sea para siempre. Un elemento de sostenibilidad en el tiempo, un elemento razonable de mantenimiento en el tiempo, algo así como por ejemplo puede ocurrir en los matrimonios, una cosa que se puede mantener durante un tiempo razonable. Y luego un cuarto indicador que es un componente que, sobre todo en los últimos años, yo creo que afortunadamente cada vez ha ido teniendo más, digamos, más peso, ha aportado más claves, que es el concepto de cultura del centro. La cultura del centro va más allá, por ejemplo, de lo que es el clima. Estamos hablando evidentemente, de un determinado ambiente,
pero también de unas determinadas concepciones de la enseñanza, de una determinada manera de entender la propia actualización del profesorado, una determinada manera de entender las relaciones con los estudiantes, de una determinada manera de entender la gestión. Todo eso es lo que forma parte de la cultura de docencia y ahí también debe tener un impacto neurológico. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la clave para hacer una aproximación quizás desde otra perspectiva, ¿no? Que vayáis teniendo como varias caras de la cuestión. Como comentaba ayer Jesús Valverde en la presentación del simposio, de alguna manera este encuentro está relacionado con el desarrollo de un proyecto de investigación, de un proyecto I+D, que está centrado en la identificación, descripción y difusión de buenas prácticas con TIC en niveles educativos no universitarios. Por otro lado, como vosotros sabéis, y de alguna manera también ayer salió en alguna de las ponencias, trabajar o exponer, o plantear o analizar la cuestión TIC a nivel docente en referencia a buenas prácticas es una línea que últimamente pues, digamos, ha tomado una forma bastante explícita. Existen diferentes investigaciones, publicaciones, etcétera, que planteen la cuestión de buenas prácticas como referente vinculado a integrar TICs, renovar con TICs, innovar con TICs, etc. Esta otra cara que os quería yo un poco señalar es que cómo desde este proyecto I+D, que evidentemente es solo una pincelada, una cuestión muy liviana, pero bueno, para que tengáis este referente, cómo hemos ido trabajando dentro del proyecto esta vertiente de identificar, describir y difundir buenas prácticas. En primer lugar, hemos considerado como una buena práctica, no necesariamente, digamos, esa iniciativa brillante, espectacular, que incluso pues, sale en la prensa o que las autoridades responsables consideran como un ejemplo, etc. No necesariamente, digamos, esa buena práctica espectacular. Una buena práctica debe responder a esos elementos que hemos señalado al principio. Y por lo tanto, esa buena práctica entendida en esos términos será más de lo que creemos, más de lo que aparentemente puede parecer. En centros que no son especialmente llamativos, que no son de un interés especial por parte de la administración por un trato especial, sino centros normales y corrientes, por profesores normales y corrientes, pues al llevar a cabo la investigación nos hemos encontrado con profesoras maravillosas, profesores maravillosos que sin ningún ruido hacen propuestas, planteamientos que son buenas prácticas, ¿no? Porque responden a esos elementos que hemos identificado al principio. Aquí tenéis enunciados de esas buenas prácticas que, como veis, hacen referencia a diferentes temáticas, a diferentes niveles, a diferentes situaciones, con diferentes objetivos, con diferentes, digamos, planteamientos por parte de los docentes, pero que responden en todos los casos a situaciones, como veis, pueden ser muy distintas, pero que son realmente buenas prácticas. Y solo a título de ejemplo, señalaros una. A nivel de, os decía al principio que vamos a hablar en algún momento de entrevistas narrativas, ¿no? Un elemento relevante dentro de nuestro proyecto ha sido cómo abordamos como investigadores esa identificación, descripción y difusión de buenas prácticas. Hemos utilizado distintos procedimientos, diferentes técnicas, pero una que ha sido relevante para nosotros ha sido la técnica de la entrevista narrativa. Y para nosotros ha sido muy importante porque con la entrevista narrativa un profesor genera todo el proceso